Bueno, a veces nos gusta ver a Jesús de una manera callada, aquel que hace el bien, que hace buenas obras, que está sirviendo siempre, que trata a los demás amablemente, pero casi nunca vemos la otra imagen de Jesús, el Jesús que está enojado, que es el que escuchamos en el Evangelio el día de hoy. Entonces Jesús está enojado y está expulsando a los cambistas y aquellos que venden los animales en el templo. Y vemos cómo se enoja, hasta hace un chicote, ¿verdad?, de cordeles y empieza a tumbar las mesas y empieza a sacar los animales de aquella gente que estaba allí haciendo negocio en el templo. Y pues a veces quisiéramos también un Jesús así, especialmente cuando vemos a aquellos que están en el poder y que decimos que están encargados de la economía y que luego la economía nos afecta. A veces quisiéramos que Jesús fuera y los expulsara con un cordel también, los sacara fuera. O aquellos que están en situaciones antievangélicas, a veces también nos viene la tentación de ver a Jesús corriéndolos también con aquel látigo, ¿no? Pero Dios no es así. Y decimos, bueno, entonces, ¿por qué Jesús se enojó aquí en el Evangelio? Y a veces cuando escucho confesiones, la gente a veces me dice, Padre, pues me enojé, estoy enojado con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, y dices, bueno, ¿es pecado enojarse o no? Entonces Jesús, al enojarse, ¿qué pasó con él? El enojo de Jesús es diferente, porque el enojo de Jesús es por el celo de la casa de su Padre. Él quiere que la casa de su Padre sea respetada. Está buscando un bien. Quiere que aquella casa que es de su Padre sea respetada. Hay diferente enojo. Por ejemplo, cuando uno se enoja porque las cosas no salen a mi manera o porque me frustra la actitud de los demás, ¿verdad? En ciertas cosas que me convienen, que van conmigo. Bueno, pues a lo mejor ese enojo sí está mal ya, porque busca el egoísmo, las cosas que vayan a mi manera. Ese es otro tipo de enojo. Pero el enojo de Jesús es por el respeto de la casa de su Padre. Entonces es bueno el enojo que tiene. Jesús, cuando llega a la ciudad de Jerusalén, era el tiempo de la Pascua. Había aproximadamente 40,000 habitantes en la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Pero para las fiestas de la Pascua llegaban judíos de todos lados y se juntaban aproximadamente 120,000 personas en el templo. Entonces ustedes se imaginan todo el gentío que hay allí en el templo. El templo medía, nomás para que se den una idea, medía 22 canchas de fútbol. Y no era una iglesia así como esta, sino que tenía su barda y luego tenía un patio muy grande y luego tenía otra barda más en medio y luego el templo pequeño estaba en el centro, ¿verdad? Y ya pues aquel atrio generalmente todos podían entrar, pero ya a lo que era el templo más pequeño, decía allí estaba un escrito que decía que si un pagano entraba era reo de muerte, de pena de muerte. Lo podían apedrear, matar, ¿verdad? Y luego estaba el área de las mujeres en el templo y luego ya más adentro en el templo podían entrar los hombres y ya más adentro pues solamente el sumo sacerdote. Entonces ahí está todo el gentío, toda esta gente. Y entonces Jesús empieza a expulsarles, voltea las mesas a los cambistas, porque esa era otra cosa. Los cambistas cambiaban la moneda pagana a la moneda del templo. Y también cobraban por eso. Entonces era un negociazo aquello. Se dice que se ofrecían aproximadamente de 18,000 a 20,000 sacrificios de animales en aquel lugar. Pues imagínense ustedes qué negocio estaban haciendo. Y eso beneficiaba a las familias sacerdotales, ¿verdad? Por ahí el libro de Macabeos dice que nunca se vio un tesoro tan más grande como el tesoro del templo de Jerusalén. Entonces era uno de los tesoros más grandes que existía en aquel tiempo. Entonces todo en el templo. Entonces a Jesús eso le molesta, que estén usando la casa de Dios para el negocio. Y por eso se enoja y
pues tumba aquellas mesas, ¿verdad? Porque era un negocio. Pero hay algo que le molesta aún más todavía. ¿A quién más echa fuera? A los animales. Porque habían convertido, y nos dice el Evangelio, en un mercado la casa de su padre. Es decir, y a veces también tenemos esa mentalidad que no le agrada a Dios, de que yo le tengo que dar a Dios, y si le ofrezco algo a Dios, un sacrificio o algo, Dios me va a dar algo a cambio y me va a bendecir. Y si le doy nada, pues me va a ir peor. A veces hacemos un negocio con Dios, le tengo que hacer ciertas oraciones, sacrificios, para que Dios me dé. Dios no es así. Dios no es así. Entonces eso es lo que le molesta a Jesús aún más. Que como las otras religiones tengan que ofrecerle algo a Dios para que Dios le dé algo a cambio. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y dicen, bueno, Padre, entonces ¿para qué rezamos? ¿Para qué ofrecemos oraciones? ¿Para qué venimos a misa? ¿Para qué hacemos todo esto? Porque compartimos nuestra alegría de conocer a Dios con Dios nuestro Padre. Celebramos el conocer a Dios nuestro Padre. Por eso es que venimos a la iglesia, porque estamos alegres y queremos que Dios participe de nuestra alegría, de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Es por eso que hacemos todo esto, y por eso le rezamos, porque es una amistad con Él, un gesto de un hijo para con su Padre. Y Dios siempre nos bendice, seamos buenos o malos, a todos nos bendice. Nos dice el Evangelio que hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Pues Dios hace llover sobre todos, ¿verdad? No hace diferencias. Pues el amor de Dios es muy grande para todos nosotros. Y luego, cuando le dicen, cuando se molestan los líderes religiosos, dicen, bueno, ¿y qué señal nos das? Danos una señal que tienes autoridad para hacer esto. Ya lo estaban viendo como algo sacrílego lo que Jesús estaba haciendo. Y les dice Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Esa es la señal que Dios va a dar. La destrucción del templo de su cuerpo cuando lo crucifican, ¿verdad? Permanece 3 días en la tumba y luego resucita al 3er día. Ese es el único signo que se les va a dar. Y dice Jesús, destruyan este templo, es decir, el rostro de Jesús es el rostro de Dios. Jesús es el templo de Dios, el nuevo templo de Dios. Y a Él es al que tenemos que adorar. Es nuestro Dios. Y nosotros también participamos de aquel templo. Somos hijos adoptivos de Dios. Y por lo tanto también Dios mora en nosotros. Había otros, los levitas, que son a los que saca Jesús también con aquel látigo. Ellos se encargaban de estar revisando a la gente. Si alguien tenía un defecto físico, si alguien era cojo, o si alguien era paralítico, o si alguien era ciego, no los dejaban entrar al templo. No podían adorar a Dios porque lo único que le podían ofrecer a Dios era su miseria. Entonces no podían entrar a la casa de Dios. Y Jesús quiere cambiar eso. Cuando crucifican a Jesús, nos dice la Escritura que la cúpula del templo se partió, se rompió. Pues ya no hay divisiones, ya no se pueden separar a nadie. Todos tienen acceso hacia Dios, todos pueden llegar hacia Dios. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Somos el templo de Dios. Dios mora dentro de nosotros. A veces llegan por ahí nuestros hermanos separados y nos dicen, oye, tienes esta imagen, tienes que tirarla, tienes que destruirla. Y dices tú, porque no debes de tener imagen, lo que nos decía la primera lectura. Pues en aquel tiempo no había imágenes, nadie conocía a Dios, nadie había visto a Dios. Pero Dios se hace un rostro de sí mismo en Jesucristo. Y aquel que no tenía rostro toma un rostro como el nuestro. Y entonces al ver a Jesús vemos al mismo Dios. Al ver su comportamiento vemos cómo Dios se comporta con los demás, cómo los ama, les sirve, está al pendiente de todos. Ese es el rostro de Dios en Jesús. Y Dios mora en Jesús, como Él mora dentro de nosotros. Y ahí radica nuestra gran dignidad, algo que a veces se nos olvida.
Cuando perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, viene la infidelidad. Si uno se olvida de quién es, terminamos infieles a Dios. Pues no se nos debe de olvidar quiénes somos. Somos los hijos muy amados de Dios, somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros. Había un padre por ahí que estaba estudiando su doctorado en Sagradas Escrituras y escribió su tesis sobre el templo de Dios. Y quiso hacer su estudio sobre eso porque el nuevo templo de Dios somos nosotros. Y él tenía un hermano que era lisiado. Entonces, por eso mismo, él quería aprender a contemplar el rostro de Dios en su hermano, porque Dios moraba en él de manera especial. Pues Dios mora de manera especial en los más necesitados, ahí está más presente. Y es algo que no se nos debe de olvidar. ¿Quiénes somos? La gran dignidad que tenemos y lo que estamos llamados a ser como Jesús, llevar ese rostro de Dios a los demás. Entonces le pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de siempre llevar las buenas obras a los demás, para que los demás, cuando vean nuestras actitudes, puedan contemplar el rostro de Dios. Que así sea.